modelos de país de alguna manera. Lo que no viene bien es que la discusión sea si comunismo o libertad, a cuántos diputados de Venezuela estamos, si vamos camino a ser Nicaragua. Lo digo porque es difícil construir un país con miradas opuestas y donde hay alguien que percibe una realidad, a mi entender, completamente ajena a lo que sucede. Yo creo que hacen un consumo cínico de estos argumentos. Ni ellos mismos se lo creen, ni el público que los escucha lo cree. Nadie puede suponer seriamente que en el siglo XXI en la Argentina estemos discutiendo entre comunismo y libertad. Me parece que lo hacen porque la intención de ellos es trazar una frontera entre el mal absoluto y la república que vienen a representar ellos. Y esa disputa, que es una disputa de hiperradicalización, de una polarización extrema, obviamente pone en riesgo los consensos básicos de la democracia, porque vos podés decir, yo no estoy de acuerdo con el programa de gobierno del Frente de Todos, pero vos lo que no podés decir es que si el Frente de Todos gana, está en riesgo la democracia. Ni tampoco podés dar a entender, como lo hicieron Brandoni y Macri, que había posibilidades de fraude electoral. Bueno, Brandoni fue más allá, dijo hubo fraude en 2019 directamente. O sea, unas elecciones que organizó el propio gobierno de Mauricio Macri, donde no hubo denuncias de relevancia, digamos. Sí. El propio Brandoni 2 años después se sienta en un estudio de televisión y dice, no, pero para mí el anterior hubo fraude. Bueno, y Macri lo dejó entender también en el reportaje que le hicieron en TN. Es jodido porque a veces uno no sabe cuándo tomarse en serio este tipo de cosas y cuándo dejarlas pasar. En general estamos todos acostumbrados a que las declaraciones de los personajes de la oposición tengan siempre como principal elemento la conmoción emocional. No buscan ni el diálogo político, no buscan tampoco la reflexión intelectual, no buscan la construcción de propuestas alternativas, buscan conmocionar emocionalmente a su público. Yo aspiro que haya un sector de la sociedad que los consuma sabiendo que es mentira, y aspiro también a que algún día podamos dar vuelta a esta página, porque con este juego infantil de no importa lo que diga, yo en realidad dije que la vacuna era veneno, pero me refería a todas esas cosas raras que uno ve, deterioran la calidad del debate político. Y lo más preocupante de todo, me parece que no ponemos en agenda los temas que le preocupan a la gente, Juan. O sea, la oposición tiene la responsabilidad de tener una agenda que mejore la agenda del gobierno, no de chicañar al gobierno con argumentos berreta que ni ellos mismos se lo creen. Y joderle la cabeza a la gente, porque de verdad hay mucha gente que no simpatiza con el gobierno y está en todo su derecho. Ahora, cuando vos a esa gente lo que le das para alimentarse políticamente es basura, odio, bueno, difícilmente podemos hacer una discusión constructiva. Vos decís que es una agenda más emocional que de hechos, que de lo que necesita la gente. ¿Qué necesita la gente? Bueno, por lo menos, por lo pronto... Obvio, pero ¿qué tiene para darle el gobierno con eso que necesita la gente? ¿Qué vas a decir ahora? No, a ver, creo que los problemas de la gente son los problemas. A ver, se manifiestan en demandas muy concretas que pueden ser vacuna, el precio de los alimentos, el tema de la inseguridad, ya lo sabemos, ¿no? El tema es cómo, porque todos queremos vivir en un país donde haya más educación, más salud, más trabajo. La discusión nunca es en términos de declamación de fines. Eso es un infantilismo también. La disputa ideológica es en términos de cómo accedemos a un país con más educación, con más empleo. Bueno, es un debate que históricamente la derecha ha tratado de evitar, básicamente porque las propuestas que ellos tienen para la Argentina son imposibles de decir en televisión. ¿Qué querés que te digan? Ellos, por ejemplo, agarran y te dicen, mira, la Argentina ha emitido muchísimo dinero para sostener los programas COVID, así que nosotros proponemos un ajuste del gasto público. Te lo dicen hasta ahí en programas de televisión donde generalmente los que los entrevistan no les repreguntan. Pero si se lo dicen a cualquiera de ustedes o si se los dicen a algún compañero o alguna compañera nuestra, la pregunta ahí inmediatamente sería ¿y cómo suponés que podemos mantener la economía argentina si no es asistiendo a la producción y al consumo a través del gasto público? Escinden las herramientas que proponen de las consecuencias sociales. Se la pasan todo el tiempo haciendo catequesis sobre la ortodoxia neoliberal y pasan la página y se quejan de la pobreza como si una cosa no tuviera que ver con la otra. ¿Se entiende? Entonces, la inteligencia en el debate político consiste en vincular los instrumentos con los fines. Ahora, Leandro, ¿eso no juega muy en el porteñocentrismo o los sectores urbanos recontra ultra mega informados? Digo, al pibe, a la piba que está en la matanza, que tiene que pelear el mango todos los días. ¿Vos crees que esta oposición la está interpelando? No. A ver, ojo. Tal vez lo hacen para interpelar ese sujeto social. Acá hay que dividir las cosas, ¿no? Una cosa es el debate político, que no necesariamente sea en los medios de comunicación, que se tiene que dar en el Parlamento, que se tiene que dar en otras instancias y también en los medios de comunicación. Ahí la discusión es en términos de cómo mejoramos como sociedad, qué es lo que proponemos, cómo se construyen los consensos, cómo se construye el poder político para defender las ideas.
Lo que pasa es que la pregunta de Juan y la pregunta que inició esta conversación es acerca del rol de algunos formadores de opinión de la derecha en los medios de comunicación. Y ahí lo que hacen ellos es polarizar a la sociedad, radicalizar sus argumentos para movilizarla y para garantizar su nicho de poder. Son dos discusiones distintas. ¿Cómo resolver los problemas de la gente? Bueno, es un tema súper interesante, pero que lamentablemente muy pocas veces, hasta incluso nosotros muy pocas veces analizamos en serio porque estamos siempre con la agenda del día y que, viste, que lo importante tapa, o lo urgente tapa lo importante y no podemos salir de la coyuntura. Pero a mí me encantaría que podamos alguna vez empezar a discutir en serio, por ejemplo, si pensamos en resolver el problema de la pobreza en la Argentina, cuáles son esos medios, porque también vamos a tener que discutir la riqueza, vamos a tener que discutir cómo se distribuye la riqueza, cómo se genera, vamos a tener que discutir, por ejemplo, cuál es el papel que tiene que jugar el Estado para redistribuir esos excedentes, cuál es el papel que tiene que cumplir el Estado para crear riqueza también, y son discusiones que en la Argentina se dan muy lateralmente. Ahora, con estas consignas que pueden ser infantiles, temerarias o como quieras calificarlas, ¿cómo es que la oposición de alguna manera le gana la agenda al oficialismo? Bueno, porque la oposición no es un partido político, es un dispositivo de poder. O sea, vos a la oposición la tenés que pensar como un aparato. Y juegan en equipo los medios hegemónicos de comunicación, un sector de la política, el radicalismo, Juntos por el Cambio y la coalición cívica, el Poder Judicial, una parte de los servicios de inteligencia que siguen operando y que siguen produciendo hechos políticos, no los del Estado, pero que funcionan, digamos, en paralelo y que trabajan para actores privados, lo que Macri llama, con conocimiento de causa, ¿no es cierto?, mano de obra desocupada, ¿no es cierto?, o emprendedores, ¿no?, porque esos sectores existen, y agregarle además también el poder económico. Entonces, ellos te generan todo el tiempo temas de agenda, básicamente porque son el poder real. Entonces, son ellos los que... A ver, el poder político es una parte del poder en la Argentina y en el mundo. Y te podría decir que en términos de los factores de poder que son los que construyen la política a nivel mundial, el poder público tiene cada vez menos influencia y tiene más influencia el poder privado. El dinero termina pesando más que la representación popular a partir de la soberanía política. Hay, muy breve, que me interesa que veas la columna de Lu Aisikov, porque estás mencionado además. ¿Crees en esto de los halcones y las palomas? Sí. Te cagué, ¿no? No, no, yo también. ¿Vos también crees? Entonces, ¿por qué me lo preguntás? Sí, pero claro. Para mí es una cuestión de formas y no de fondo. A ver, Creo que como modelo de país... ¿Sabés qué creo yo? Que las palomas no se animan a decir lo que quieren hacer. Que los halcones de Juntos por el Cambio son personas que se bancan la discusión de decir nosotros vamos a privatizar el régimen de jubilación, nosotros vamos a hacer una reforma impositiva que va a favorecer al gran capital y que va a desamparar a la gente. Nosotros somos Vicentín. Exactamente. O sea, a ver, porque además se dio un proceso de radicalización por derecha en el mundo que los acompaña. Hay cosas que para el sector más moderado de Juntos por el Cambio son necesarias pero son indecibles en su mentalidad. Total. Todos creen que lo que tienen que hacer, por ejemplo, es desmantelar el aparato del Estado porque con menos Estado hay más mercado. Esa es la simplificación berreta que tienen en la cabeza como consecuencia de que hace 45 años que los vienen evangelizando con ese es lo que digo yo, en el fondo tiene el mismo proyecto de país. Sí. En las formas no. Exactamente. Yo te podría decir incluso que respeto más a los halcones que a las palomas. Porque se la bancan título, más. Chicos. Se la bancan más. Es más interesante la discusión política, vas más a fondo. Porque los otros, ¿qué es lo que hacen? Acá, para la gente que está en casa, cuando vos comunicás te dicen acá dos cosas importantes. Lo que decís, pero más importante que lo que decís, es el tono de cómo lo decís. Entonces, ¿qué hacen las palomas? Construyen un discurso político afianzándose en el tono. Tienen un discurso vacío, pero empático, ¿viste? Le hablan a doña María, a don Pedro, tienen siempre cara de inocentes, son víctimas. Es más sutil. No, son más cínicos. Bueno. Son más cínicos. En cambio, a ver, Patricia Bullrich, a mí yo no coincido en nada, Patricia Bullrich, pero Patricia Bullrich se te sienta acá y se banca la discusión política. Cuando quiera, Patricia está No más creo que que invitada. quiera venir, o capaz que algún día te viene, pero los otros tienen la complejidad de que tienen métodos más democráticos, más amigables, más cálidos, pero en el fondo no tienen grandes diferencias ideológicas, como decías vos, con los halcones.